estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estás visualizando en este módulo. Continuamos con el curso para catequistas y estamos ahora en el módulo número 5 que se refiere a las fuentes de la catequesis. Antes que nada, pues te damos la bienvenida a este nuevo módulo. Si no has visto los módulos anteriores, del 1 al 4, pues los puedes localizar en mi muro o en el canal de youtube.com/supercatólico. Y hemos habilitado también para este procedimiento un canal de YouTube que se llama Mr. Teacher Gabriel, que también está disponible estos módulos y otros videos. Bueno, pues antes que nada, pues como siempre nos presentamos, por si acaso no me han visto por allá en los otros módulos. Mi nombre es Gabriel Esteban, soy catequista y también de profesión soy docente. Y estos módulos que estamos poniendo a tu disposición, como he dicho anteriormente, pues no es para suplir desde luego ningún módulo, ningún conocimiento que hayas adquirido en tu parroquia, en tu comunidad, sino en determinado caso es para complementar esos conocimientos, organizarlos tal vez, y de esta manera aportar algo más en beneficio de tu preparación como catequista. Sin duda alguna, como catequista, ya desde hace ya muchos años que estoy dentro de la catequesis, desde que tenía 18 años, pues bien, este procedimiento es algo hermoso, es algo formidable, dar a conocer el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y es lo que quisiera que tú también te enamores de la catequesis y que des tu servicio si acaso no lo haces, o si no, pues que tratemos de mejorar entre todos cada día más este proceso de catequesis, de enseñanza-aprendizaje, para que podamos tener mayor conocimiento de la responsabilidad y también de lo hermoso que es dar catecismo. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestra oración inicial. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, como en todo momento que estemos nosotros desarrollando algo de catequesis o cualquier otra actividad, incluso actividades laborales o familiares, etcétera, ponerlo a disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder entender el mensaje que Dios nos quiera presentar, en este caso a través de este módulo. Bueno, pues vamos a invocar, tú desde ahí también me ayudas invocando al Espíritu Santo. Para Dios no hay tiempo, así que estamos invocando en diferentes tiempos, pero es una misma invocación. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu. Bueno, hay algunas personas que ya me han mandado mensajes diciéndome que si pueden tomar los otros módulos. Claro, lo correcto sería ir en el orden como lo estamos manejando. Que te recuerdo que en el módulo 1 manejamos qué es la catequesis, ¿verdad? En el módulo 2 ya manejamos lo que es la vocación. En el módulo 3 manejamos dos tipos de formaciones importantes y en el módulo 4 las otras dos formaciones. Aquí vamos a manejar en este módulo 5 lo que son las fuentes de la catequesis, es decir, qué es o de dónde yo voy a sacar mis conocimientos para aportarlo, los conocimientos que yo necesito, mejor dicho, no tanto los míos, sino las fuentes, de dónde voy a sacar la información para proporcionarla a nuestros educandos, a nuestros catequizandos. Bueno, pues vamos a manejar este tema con mucha alegría, con mucho énfasis y tomando en cuenta que este tema pues representa ya en la parte práctica pues varias horas para estar leyendo, para estarme documentando. Ahorita por la situación que estamos viviendo, precisamente es un muy buen momento para aprender, para leer. Aquí te voy a dar cuáles son algunas de estas fuentes que tú puedes consultar y para gran alegría, ¿verdad? Estas fuentes las puedes encontrar en diferentes páginas web de manera gratuitas. Puedes bajar los archivos en PDF o bien leer los archivos directos de las páginas, como de las páginas de Vaticano, y conseguir así estos valiosos documentos de la Iglesia para que podamos conocer cuáles son nuestras fuentes de la catequesis, incluso las Sagradas Escrituras. Hay una página que se llama Vicaria de Pastoral que tiene completa la Biblia,
católica, lógicamente, y en formato visible y digital. Entonces ya hay muchas formas para que podamos conocer más sobre la fuente catequesis. Bueno, vamos a comenzar ya propiamente con el tema y vamos a ver una motivación. Acuérdense que siempre todo tema de catequesis debe tener una motivación, una razón por la cual se está desarrollando, así como lógicamente un objetivo. Todas nuestras sesiones, todos nuestros sistemas de aprendizaje como catequistas, al igual que si fuera como docente, debe tener un objetivo, una meta donde vamos a llegar. En este caso, la motivación es qué valor le das a la Biblia, cuánto tiempo la lees al preparar el catecismo, qué valor tienen los sacramentos en tu vida. Un catequista lo será si desconoce la palabra de Dios. Son cuestionamientos que nos hacemos y fíjate que no solamente vamos a analizar ahorita el valor que desde luego tiene las Sagradas Escrituras como primera fuente de nuestro procedimiento de evangelización, de catequesis, sino también qué valor le damos a documentos complementarios de la Iglesia, a las encíclicas, por ejemplo, que escriben, los papas, o a mi libro de catecismo, o a mi experiencia profesional y a mi testimonio. Vamos a ir viendo todos esos puntos de manera detallada. Y la pregunta dice, ¿por qué la Biblia debe ser interpretada por la Iglesia? Antes que nada, debemos de checar que las Sagradas Escrituras sea una Biblia católica, que tenga su permiso de impresión por algún obispado, por alguna diócesis, ¿verdad? De tal manera que con eso me compruebe que la Biblia propiamente es católica, para evitar que haya algún problema con los libros. Aconsejarle a los niños también revisarles que sea una Biblia católica, porque en caso contrario, cuando nosotros leamos alguna cita bíblica, puede ser que en ese libro haya una cierta diferenciación. Ya sabemos que aunque sean Biblias católicas, a veces por la traducción hay una cierta diferenciación en cuanto a las palabras, en cuanto a los términos. Si tú tienes un misal, a veces si vas a la Santa Misa, resulta que aunque es la misma lectura y aunque también es Biblia o sacado una Biblia católica en el caso del misal, pues tiene alguna cierta diferenciación. ¿Por qué? Por la traducción que realizó la editorial de esa Biblia católica. Pero de eso a checar y que no llegue a ser Biblia católica, pues nos va a traer algunos problemas, porque incluso puede haber algunas partes que no estén en esa Biblia, si no es católica. Bueno, vamos a manejar un poquito más sobre esto y decir cuáles son los contenidos de la catequesis. Dice, los contenidos corresponden al qué de la catequesis. Enuncian aquellos elementos fundamentales del contenido de la fe. Es decir, mi fuente de la catequesis tiene que tener fundamento en el contenido de la fe, en la formación litúrgica y testimonial que nos propone enseñar a los niños. O sea que todo contenido catequético debe estar regido o debe estar aceptado por el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Ve qué interesante. Dice, para la sección de distribución de los contenidos en el año es necesario tener en cuenta que debemos agruparlos en unidades lógicas de aprendizaje catequético o núcleos catequéticos. Entonces, o catequísticos, entonces, según lo expuesto, los grandes temas de la catequesis y los niños los extraeremos ¿De dónde vamos a extraer estos temas? Ahorita lo vamos a ir viendo. Vean qué interesante está este punto. Es importante que analicemos que debemos de organizar nuestros temas. Por ahí en una parroquia donde trabajé, no solamente se daban los temas como estaban en los libros, sino se hacía un plan de sesión, se hacía temas, se hacía una planeación, igual que como se hace para los maestros sabrán, dependiendo de la institución y también del grado, pero hay que desarrollar todos los planes de sesión, incluso por días, acerca de los temas que vamos a desarrollar. Y en ese plan de sesión no solamente se abarcaba lo que son los temas que tenía nuestro libro de catecismo, sino también los temas propios de lo que es la parroquia. Por ejemplo, si era la fiesta patronal, se tenía que hablar acerca precisamente del santo patrono de esa parroquia. Si había una fiesta a nivel nacional, se tenía que hablar. Es decir, en los diferentes niveles, ya sea en el nivel parroquial, en el nivel diocesano, en el nivel de estado,
o bueno, diócesis o estado, en el nivel nacional, internacional, etcétera, pues se tenía que manejar esa planeación bien estructurada acerca de los diferentes temas que se iban a desarrollar durante todo el ciclo escolar en el catecismo. Aquí nos menciona: la catequesis ha de alimentarse siempre de las fuentes primordiales de la revelación y de la fe, donde sobresale el primer término, la Sagrada Escritura. Fíjense, la Sagrada Escritura está como primicia en lo que es esta fuente, que se lee, se interpreta, se proclama, se celebra y se vive en la comunidad eclesial. Sabemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es viva y eficaz. Esto quiere decir que se debe proclamar, se debe celebrar, se debe de vivir, tiene que ser vivencial lo que nos dice la palabra de Dios. Y menciona que unida a la escritura, la catequesis estará atenta igualmente, fíjense bien, a la enseñanza de los obispos, a la celebración de los sacramentos, a la tradición viva que la iglesia ha recibido de los apóstoles, a los símbolos de la fe, espiritualidad cristiana, a la vida en comunidad, religiosidad popular, si por ejemplo hay fiestas patronales, si por ejemplo hay novenas o celebraciones regionales de la religiosidad popular, también hay que incluirlo. Todo lo que no esté en contra del magisterio, todo lo que sea parte de la iglesia y que no tenga algo contrario al magisterio, a la fe, es bienvenido. Y a todas las realidades humanas donde Dios se hace presente. Dice, cada una de estas fuentes tiene una relación estrecha con la catequesis, claro, porque toda la catequesis está relacionada con todas las actividades de la iglesia, ofreciendo un aporte especial que la sostiene para mantenerse fiel y sin desviaciones. Aquí es lo importante, sin desviar los conceptos como ya mencioné. Todas estas fuentes son necesarias para una catequesis que quiere ser integral. De eso estamos hablando precisamente, de una catequesis integral. A lo mejor nosotros pensamos, bueno, mi fuente de la catequesis pues es las Sagradas Escrituras, lógicamente, como la más importante, mi libro de catecismo para que yo desarrolle mis temas y mi cuaderno que llevan los niños, también porque esté relacionado con lo que es el libro de la catequesis que estoy yo llevando con mi grupo. Pero no, tiene que ser integral. Y ahorita vamos a ver algunos puntos que a lo mejor no conocías, pero desde luego que pueden haber muchos más. El primer punto es la Sagrada Escritura. Como ya dijimos, nuestra parte fundamental, la palabra de Dios. La Sagrada Escritura que, como ya mencionamos, debe de ser una Biblia católica. Los documentos de la Iglesia, en especial ahorita vamos a mencionar sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, las programaciones y orientaciones para la catequesis y las conferencias episcopales, ¿verdad? Ya sea si estamos hablando de conferencias episcopales, por ejemplo, de a nivel América Latina, ¿verdad? Es decir, de un continente o de un país propiamente, o a lo mejor de varias diócesis que se juntan, ¿verdad? Por ejemplo, a veces aquí se hacen reuniones a nivel península y se pueden hacer escritos que también deben de ser parte de la catequesis y se reúnen las cuatro diócesis que la conforman, por ejemplo, en este caso. La 4 sería las encíclicas, es decir, los libros que hacen precisamente, o los escritos que hacen los papas, los lineamientos curriculares para la catequesis en escuelas católicas. Si estamos en una escuela católica, pues los lineamientos curriculares y de las respectivas conferencias episcopales, lineamientos, programaciones y orientaciones diocesanas, es decir, lo que la diócesis nos dice, temas, ya sea algunos avisos, también son parte propiamente de mi fuente. Los lineamientos, programaciones y orientaciones congregacionales, parroquiales o institucionales. Es decir, si mi parroquia hace, por ejemplo, una catequesis, si mi parroquia expide algún documento catequético informativo, también debemos de incluirlo. La situación vital de los niños, fíjense, sus necesidades, inquietudes, interrogantes y experiencias vitales. Esto también ya lo vimos en su momento como parte del proceso pedagógico, donde nosotros tenemos que conocer del niño cuáles son sus características y sus necesidades. También lo podemos considerar como una fuente, porque el conocimiento del niño, cuáles son su situación personal, sus conocimientos en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, también son parte de una fuente porque nos va a servir para alimentar y para saber cómo desarrollar una sesión de catequesis. La experiencia propia y personal de cada catequista
compartida con la comunidad de catequistas. En su momento lo vamos a mencionar porque estos puntos los vamos a desglosar a continuación y ese va a ser precisamente el desarrollo del tema. ¿Por qué? Porque la experiencia personal, es decir, lo que nosotros hemos vivido, todo nuestro testimonio, si no es en nada contrario a la fe en ningún punto, pues lógicamente también es parte de mi fuente, de lo que me va a servir como alimento para poderlo dar hacia los demás. Los tiempos litúrgicos y las actividades institucionales, el tiempo litúrgico que lo vamos a ver, que sabemos cuándo es el tiempo cuaresmal, cuándo es el tiempo de Pascua, etcétera, también son parte de este proceso de fuente. Y lógicamente lo que te mencioné al principio, que a veces nada más hablamos del 1 y del 11, en este caso, que son los diferentes libros de texto y los manuales de catequesis para niños, sus libros de trabajo, por ejemplo. Vamos a empezar entonces estos puntos a desarrollarlos para que veamos así de una manera muy general cuáles son estas fuentes que mencionamos. Pero acuérdate que te he dicho que no son solamente las únicas fuentes. En la actualidad, las fuentes digitales, como ya mencioné, páginas católicas como Así Prensa, otras páginas también son fuentes y muchas cosas más. En primer punto tenemos la Sagrada Escritura. Ahora bien, analicemos la primera, pero eso sí es muy importante recalcarlo, la primera fuente de la catequesis, la Biblia. Etimológicamente, Biblia significa libros o conjunto de libros sagrados. A pesar del número de ellos, guarda una perfecta unidad porque tiene en común el desarrollo del plan de Dios que ha sido escrito bajo la inspiración del mismo Dios, por lo que realmente la Biblia es la palabra de Dios que se comunica al hombre para descubrir su plan de salvación. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues Dios, quien habla y actúa, y el hombre que escucha, en este caso los que escribieron las Sagradas Escrituras, que escucha y vive. ¿Cuál es el contenido? El plan de salvación de Dios para el hombre. ¿Y cuáles son los autores? Pues Dios inspira, el Espíritu Santo inspira a ciertas personas a poner por escrito su plan. Estas personas son los agiógrafos. Y un mismo libro puede ser fruto de diversos autores y épocas. Ahora, ¿cuáles son las lenguas bíblicas? Pues está en hebreo, en arameo, el griego. Por eso mencionaba que yo puedo tener una Biblia católica y otra Biblia católica 2 y hacer la comparativa y haber una cierta diferenciación en cuanto a algunas palabras, en cuanto a algunos términos, pero lo que es la esencia de la palabra, al ser las dos Biblias católicas, es la misma. No así si tenemos una Biblia no católica, ¿verdad? Inspiración, por inspiración de las Sagradas Escrituras entendemos aquella luz y fuerza del Espíritu que Dios comunica a los autores para que pongan por escrito todo y solo aquello que Él quiere. Es decir, el Espíritu les guió para saber qué es lo que tenían que escribir. Yo te recuerdo cuando en uno de los evangelios dice, no, pues son muchas más cosas la que hizo Jesús aquí en la tierra, dice uno de los evangelistas, y llenaríamos libros. Quiere decir que solamente se escribió lo que Dios quería que supiéramos y con eso debe de ser suficiente para creer y tener confianza en Jesús, por ejemplo. Es solamente algo que se me ocurrió ahorita. De esta manera la iglesia tiene como santos inspirados los libros contenidos por la Biblia. Entonces, que quede claro, la primera fuente son precisamente las Sagradas Escrituras. Y ya pasamos como segunda fuente a los documentos de la iglesia. Pero resalta en este punto, en cuanto a los documentos de la Iglesia, precisamente de manera especial el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que antes, cuando salió, no sé si se recuerdan, se le llamaba el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Se le llamaba así porque anteriormente lo que son las diócesis, ante la necesidad de formar una catequesis, las diócesis o algunas episcopados hacían sus propios volúmenes de catecismo, es decir, trataban de en un libro ordenar cuáles eran los principios catequéticos, los conocimientos básicos que debíamos de saber los católicos para el conocimiento propiamente de las cosas que Dios le interesaba, es decir, adecuaban lo que son las cosas que están en las Sagradas Escrituras a las cuestiones prácticas de la vida actual, cuestiones morales. Pero ante su santidad Juan Pablo II, pues se le ocurre reunir a una serie de obispos y desarrollar este catecismo de la Iglesia Católica que es vigente hasta nuestro tiempo. Y aquí menciona que la primera parte del catecismo es el credo, fíjense, que es artículo a artículo me va diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, es decir, toda la primera parte nos habla acerca de lo que nosotros creemos.
Querido catequista, si tú no has leído el catecismo, pues es importante que lo vayas hojeando porque hay temas muy actuales que a lo mejor dice uno, ¿qué dice la iglesia sobre el aborto, sobre la defensa de la vida? Ahí está. ¿Qué dice la iglesia acerca de ideologías? Ahí se encuentra. La segunda parte, cosas actuales, están ahí mencionadas. La segunda parte que menciona son los sacramentos. En los sacramentos, uno a uno te va explicando acerca del sacramento y todo lo que conlleva a él. La tercera parte se refiere al decálogo, es decir, uno a uno nos explica los 10 mandamientos. A veces tenemos dudas sobre los mandamientos y decimos, bueno, ¿a qué se refiere X mandamiento? No sé a qué se refiere. Y nos vamos a sorprender cuando veamos que hay muchas cosas interesantes aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los mandamientos que no son a veces como nosotros pensamos, ¿verdad? No matarás, por ejemplo, pues representa muchas cosas, hay que ver las circunstancias en que se hace el proceso. Habla también no solo de matar físicamente, sino también matar en el aspecto moral, o sea, por ejemplo, dejar mal a una persona, hacer una difamación. Entonces, es muy interesante esto del catecismo, sobre todo en esta parte, bueno, todo en general, pero sobre todo en esta parte del análisis de los mandamientos. Te invito a que lo leas, es importante que tengamos el conocimiento de esto. La cuarta parte está dedicada a la oración cristiana, la comunicación con Dios y especialmente al Padre Nuestro, como hacía Jesucristo, ¿verdad? Que se retiraba para platicar con su papá. Esta oración enseñada por Jesús en persona contiene grandes verdades espirituales fundamentales para la vida cristiana. Pues eso es a grandes rasgos lo que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, que es esta portada, pero a veces nos podemos topar con otras portadas porque de acuerdo a la edición a veces va cambiando. Y aquí viene lo que te mencionaba, por ejemplo, en este caso, si yo entro aquí al hipervínculo, doy un clic a este enlace de Vatican.va, voy a poder ver el Catecismo Católico completo en el idioma que yo quiera, en este caso en español. Entonces no necesitamos pues irlo a comprar, podemos aprovechar perfectamente este tiempo que estamos en la casa para entrar a ese enlace, buscarlo en Google, por ejemplo, en Google, y realizar precisamente la búsqueda de estos documentos, localizarlos y poderlos leer. Dice, ¿qué finalidad tiene el catecismo? Pues ante todo, evangelizadora. Lo primero que hace es hablar del amor de Dios a los hombres de manera general y cómo los ha salvado, para que siguiendo la tercera y cuarta parte el hombre conmovido y salvado por este amor encuentre el camino para responder a él y viva unido a Dios. Es decir, el nuevo catecismo va en una secuencia. Por eso lo correcto es ir viendo desde la primera parte hasta la última sección, porque aquí nos dice que nos va encaminando primero para hablar del amor de Dios y luego para que en base a ese amor el hombre se sienta conmovido y encuentra cómo responderle. Y acuérdense que el último punto es la oración. En ese sentido es mucho más que un compendio de dogmas o de normas morales. Es en cambio una obra de una extraordinaria riqueza que puede ser estudiada y profundizada con numerosas notas y paralelos que remiten tanto a la Biblia como a los grandes santos de todos los tiempos, como los padres de la Iglesia, por ejemplo, Santo Tomás, San Agustín, místicos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, así como las encíclicas más recientes. Es decir, el nuevo catecismo, bueno, ya no nuevo, como te decíamos antes, el catecismo de la Iglesia Católica, nos busca fundamentos morales, fundamentos bíblicos, desde luego, fundamentos también de algunos santos, como aquí nos menciona, y de algunas encíclicas de los papas. Es decir, es un compendio de muchas cosas, es una fuente que a su vez sostiene muchas otras fuentes, por eso es muy importante también complementarlo con las Sagradas Escrituras y en un lenguaje entendible y sobre todo apegado al magisterio, claro que sí, porque igual, por ejemplo, en la Biblia, si yo la interpreto a mi manera y no como nos enseña la Iglesia, pues ahí estamos cometiendo una falla. De tal manera que aquí el catecismo nos da lineamientos para también poder entender a la vista del magisterio cuáles son los conceptos o la forma de ver las citas bíblicas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el tercero son las programaciones y orientaciones para la catequesis y las conferencias episcopales. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues ante la necesidad de
profundizar más en el mensaje evangélico, de tal manera que, bueno, aunque todo el mundo, pues digamos que es lo mismo, pero cierta forma de poder manejar de una manera más particular la evangelización, y por eso entonces se dan lo que son las catequesis de las conferencias episcopales. Esto es que se reúnen una serie de obispos, ya sea a nivel de un ¿cómo se llama? Por ejemplo, a nivel latinoamericano o a nivel de México, y lanzan entonces algún libro de catequesis que sea una ayuda, un complemento para el catequista. Y aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el documento de Río de Janeiro, el documento de Medellín, el documento de Aparecida, que es un poco más reciente, cuando Benedicto XVI, la evangelización en el documento de Puebla, que se corresponde al documento realizado aquí en México, en el país de México, el documento de Santo Domingo. Te invito a que veas estos documentos, sería muy largo que pudiéramos analizar ni siquiera un pedacito porque los documentos están largos, y te aclaro que prácticamente todos esos documentos se encuentran en internet de forma gratuita, de tal manera que hay que buscarlos. Ahora, dentro de estos documentos, dentro de estas fuentes, resalta mucho el Directorio General para la Catequesis. Fíjate, aunque es un documento ya un poco antiguo, es un documento válido y es un documento muy útil para la catequesis. ¿De qué nos va a hablar este documento? Bueno, aquí mencionamos lo que son las partes principales o el índice, que es la exposición introductoria, el anuncio del Evangelio en el mundo, y aprovecho de decirte, no lo puse aquí, pero el documento del Evangelio Inunciandi, que es el anuncio del Evangelio, que es un documento que me gusta mucho porque se adelantó a los tiempos, habló acerca de la evangelización utilizando todos los medios disponibles, y tal pareciera que se adelantaba, y les lo estamos leyendo en el tiempo actual. Vean cómo hay algunos documentos de los papas que pudiéramos manejarlo un poquito así como tipo profético. ¿Por qué? Porque en el caso del Evangelio Nunciandi habla acerca de llevar la evangelización utilizando diferentes medios, y empezaba a mencionar sobre los medios digitales, ¿verdad? Sería algo que lo podríamos manejar ahorita de manera muy actual. ¿Por qué? ¿Por qué logran esto? Bueno, porque todos los papas también, al momento de escribir una encíclica, reciben al Espíritu Santo que les ilumina, ¿verdad? También el directorio nos habla acerca de los derechos humanos, que es importante, o sea, los derechos humanos visto por el magisterio, visto por la iglesia, la cultura y las culturas, la situación religioso-moral, porque la iglesia está pegada también a las cuestiones morales, lógicamente, la iglesia en el campo del mundo, la fe de los cristianos, la vida interna de la comunidad eclesial, situación de la catequesis, vitalidad y problemas. Ve qué interesante, ¿eh? Nos habla acerca de los problemas que surgen cuando nosotros hacemos nuestro proceso de catequesis, la siembra del evangelio, cómo ver los signos de los tiempos, tanto que les he mencionado en alguna ocasión, manejé un tema sobre esto, el mismo día de ayer hablé sobre esto, de que hay que discernir los signos de los tiempos, de lo que está pasando ahorita en el mundo, por ejemplo. Aquí nos habla precisamente en el Directorio General de la Catequesis sobre el signo de los tiempos, retos para la catequesis en el 33. Entonces, el Directorio General para la Catequesis es otro elemento, estamos mencionando solo algunos, que nos pueden ser muy útiles para enriquecer nuestra fuente de catequesis. Luego, por ejemplo, el documento de Aparecida. Este documento hay numerosas oportunidades, indicaciones pastorales motivadas con ricas reflexiones a la luz de la fe y del contexto social actual. Como sabemos, como ya les he dicho, Aparecida pues es un poquito más reciente, para cuando era el Papa Benedicto XVI, si no me equivoco, de tal manera que bueno, es un poco más actual y nos puede ser un poco más útil en el aspecto de actualidad. Entre otras, he leído con particular aprecio las palabras que exhortan a dar prioridad a la Eucaristía. Está enfocada mucho a la Eucaristía, a la santificación del Día del Señor en los programas pastorales, así como las que expresan el anhelo de reforzar la formación cristiana de los fieles en general y los agentes de pastoral en particular. Bueno, está muy enfocada a los agentes de pastoral, a cómo nosotros debemos de llevar precisamente ese mensaje evangélico a cada uno de los niños, a cada uno de los jóvenes. Un documento ya un poco más particular, acuérdense que hemos dicho que a lo mejor en tu país puede haber algún documento que se haya realizado, ya sea con obispos del mismo país o incluso algún sínodo,
por así decirlo, una reunión o conferencia, mejor dicho, de obispos. Y fue el caso aquí, por ejemplo, en el documento de Puebla. Aquí el documento de Puebla, aunque es un documento propiamente a nivel un poquito más local, pues también es útil en otro país. Igual los documentos desarrollados por obispos en otros países también nos pueden ser útiles a nosotros. El documento de Puebla, por ejemplo, nos dice que aportó una claridad doctrinal sin precedentes al ofrecer los contenidos de evangelización centrados en Jesucristo, la iglesia y la persona humana. La dimensión ecosiológica impulsó la construcción de comunidades vivas y comprometidas, ricas en ministerios. El aspecto antropológico también nos habla acerca de esto, la religiosidad del pueblo, y hace más explícita la opción preferencial por los pobres. Ese es uno de los puntos importantes acerca del documento de Puebla, que nos ubiquemos nosotros en la realidad de la iglesia, que como iglesia tiene que ver de una manera muy especial por los pobres. Y aquí se nos habla mucho acerca de la cultura. Como he mencionado alguna vez, lo que es la inculturación, es decir, tratar de llevar nuestro mensaje catequético de acuerdo a la cultura, a la sociedad donde lo estamos aplicando. Y luego la opción por los jóvenes era otro punto importante, y que emerge el modelo de iglesia de comunión y participación. Ese es un documento más, el documento de Puebla. Ahora vamos a olvidar los documentos, pero te aclaro que son muchos más los documentos. Tengo otra diapositiva, pero bueno, esa no la completé porque son sacadas de copias fotostáticas, donde está todos los documentos que tenemos. Si tienes alguna duda, bueno, pues puedes consultar en Google para ampliar más esto que estamos mencionando el día de hoy. Nos pasamos al punto 4, vamos ya casi por más de la mitad, porque los otros son temas, son opciones un poquito más cortas. El cuarto son las encíclicas. Ya mencionamos que una encíclica son cartas solemnes sobre asuntos de la iglesia o de las doctrinas católicas dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos en todo el mundo. Entonces las encíclicas son muy interesantes. Y como algo, como un comentario, ¿verdad? Su Santidad Juan Pablo II fue uno, en paz descansa, fue uno de los papas que más han escrito encíclicas o documentos para que nosotros leamos. Fíjense, allá hay una gran cantidad de encíclicas. El papa actual también ha escrito muchas encíclicas, ¿verdad? Las encíclicas del mundo, ahorita vamos a ver alguna por allá. De tal manera que el Papa Francisco también ha escrito encíclicas. Aquí tenemos algunos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, la de Humanae Vitae, que fue escrita precisamente por Pablo VI, que nos habla acerca de la regularización de la natalidad, y son temas también importantes y son temas actuales, porque esto fue un escrito de hace muchos años, pero son temas actuales. Hay aquí, por ejemplo, un libro que tiene todas las encíclicas, pero las podemos considerar o encontrar de manera individual, las encíclicas de San Juan Pablo II, y las encíclicas que ya ha escrito el Papa Francisco. Esta es una de ellas, que es Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, ¿verdad? Que nos dijo su santidad acerca de cómo debemos de cuidar este mundo, ¿verdad? Son cosas que también son importantes en la iglesia, y el Santo Papa actual nos lleva precisamente hacia ese conocimiento. Todas estas obras creadas por los papas, sin duda alguna, tienen la inspiración del Espíritu Santo y son fuentes también importantes para nosotros como catequistas y como nuestro conocimiento personal. Luego dice, sin querer hacer un análisis completo, es oportuno señalar algunos hechos más sobresalientes que en nuestro caso asumimos como verdaderos desafíos de la fe. La violación frecuente de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Es decir, aprender acerca de eso. Esos son puntos que debemos que analizar también como parte de la fuente. El sentido moral de la deuda externa. Cuestiones que, ¿cómo nos puede importar esto de la deuda externa? Bueno, sí, porque en el aspecto moral, tanta pobreza, tantas cosas que hay en el mundo son también fuentes de analizar, de leer, de contemplar. La corrupción que afecta a todos los ambientes de la vida social, el despertar político lo reclama una participación más democrática en un sistema político más abierto. La política no es ajena, ¿verdad? A nosotros tampoco. Tenemos que buscarla en cuanto al concepto y en cuanto a lo que nos enseña la iglesia en relación a eso. La defensa de los derechos de la mujer, no solo la mujer, sino los grupos indígenas y los grupos marginados. El avance de los nuevos grupos religiosos también nos tienen que ser causa de análisis, precisamente, y también causa de reflexión y también de fuente, o sea, analizar
¿Qué está pasando en las sectas con fines políticos, a veces económicos, y van destruyendo nuestra cultura y nuestra fe? El crecimiento de la población como resultado de una falta de educación en la paternidad. Sí, también hablar de la paternidad responsable. Una cosa es la paternidad responsable, como tal vez sería otro tema, ¿verdad? Que el magisterio de la iglesia nos enseña muy sabiamente acerca de los métodos de planificación natural. Por ahí en el canal que tengo de youtube.com/supercatólico hablo mucho sobre esto y comparto varios temas acerca de cómo, por ejemplo, los anticonceptivos pueden ser malos para la vida, para la salud. Y también, por otro lado, ¿verdad? Tampoco se trata de tener muchos hijos o un montón de hijos, sino los que nosotros debemos de tener, pero de acuerdo a una planificación natural que es la forma más adecuada. Hay que investigar y hay que leer sobre eso. Es muy interesante, es muy importante. Luego dice la brecha creciente entre ricos y pobres que siempre favorece a los primeros, la decadencia de los valores de la cultura de la fe, los medios de comunicación social. Sí, hay que saber como fuente, como ya dijimos, sacar información de los medios de comunicación, pero de los que sean verídicos, los que sean actuales, de los que estén de acuerdo al magisterio de la iglesia. La grave crisis, ahí se fue una C por ahí, que vive la familia enfrentando hoy el divorcio, el aborto, que está completamente contrario a la fe, los anticonceptivos que ya mencioné. En lugar de eso, buscar la planificación familiar, fíjense, a la falta de educación del amor y a la sexualidad, los comportamientos basados en el dinero, la ganancia excesiva del consumismo y bueno, aquí ya no lo alcanzo a ver, pero bueno, el consumismo y el placer, ya me hice un ladito, sin límite, la urgencia de una educación que tenga como centro la persona integral y no solo su instrucción o su capacitación para sobresalir en la sociedad. Bueno, no sé si hace rato que mencioné acerca de la planificación natural, ¿verdad? Hago mención porque es como el magisterio nos enseña, como la iglesia nos enseña y que sí funciona, ¿eh? Te lo cuento como algo personal. Nosotros, mi esposa y yo, manejamos la planificación natural y con eso pudimos espaciar a nuestros hijos, pudimos decidir cuándo podíamos tener a nuestros hijos, ¿verdad? Es un tema muy interesante que también es importante y que también en diferentes lugares, en diferentes parroquias, se dan temas sobre planificación natural, sobre el método Billing, sobre el método de ovulación y diferentes métodos de planificación natural que son muy útiles. Y que todo eso es lo que tenemos que conocer como catequistas, ¿eh? No estamos fuera del tema que estamos manejando como fuente. Dice, nuestros obispos frecuentemente nos ofrecen estos análisis acompañando de sus causas y efectos, de los retos que nos plantean, de las actitudes y compromiso que los cristianos necesitamos asumir en el nombre de la fe. Su intención es que nazca en todos una conciencia más clara y crítica, inspirada en una fe que brota del Evangelio. Toda fuente tiene que brotar del Evangelio. Conclusión. De muchas maneras yo he hablado a los hombres de ayer y de hoy, continúo haciéndolo a través de la iglesia, con los sacramentos, los mandamientos, pero ¿cuál es nuestra respuesta al plan de salvación? Ahí viene la pregunta, ¿cuál es nuestra respuesta ante este plan de salvación? Y tiene que haber un compromiso. Aquí yo mencionaba, porque fue de un curso que nos reunamos por equipo y hagamos una lista de los medios que la iglesia tiene para transmitir la salvación de Dios a los hombres. Bueno, yo te invito a que ahorita que termines o más adelante, tú puedas desarrollar esta lista y hacer un análisis de cuáles son las que vas a leer, las que vas a ir analizando propiamente, qué vas a bajar de internet y qué vas a empezar a leer a partir de hoy como fuente de catequesis. Y ya vamos a terminar con estos puntos, que aunque todavía nos faltan algunos, porque todavía son algunos puntos, hasta el 11 llegamos, son mucho más cortos, ¿verdad? Vamos a terminar rápido ya con estos puntos para terminar propiamente este módulo número 5. El número 5 dice los lineamientos curriculares para la catequesis de las escuelas católicas a las respectivas conferencias episcopales. Esto es, si por ejemplo a nivel, no sé, a nivel educativo en tu comunidad, pues también hay que entender y analizar los documentos catequéticos que ahí se pongan. Los lineamientos de programación y orientaciones diocesanas. Tenemos que estar siempre acorde, desde luego, a lo que nos enseña nuestra diócesis, nuestro obispo. Acuérdense que estamos hablando en la iglesia de una jerarquía donde se encuentra pues nuestro capellán, si es una capilla, nuestro párroco, después nuestro obispo, después si es un arzobispo, si es un arzobispado, después lo que es el consejo episcopal de tu país y así consecutivamente hasta llegar al Santo Padre.
Luego dice los lineamientos en el 7, programación y orientaciones, congregaciones parroquiales o institucionales, que en cierta manera es algo de lo que ya hemos explicado, ¿verdad? En una sola palabra, atender a todas las cosas que nos den los diferentes niveles jerárquicos de la iglesia. La número 8 dice situación vital de los niños, necesidades, inquietudes, interrogantes y experiencias vitales. Ya mencionamos, pero es importante que también es una fuente. ¿Por qué? Porque el hecho de conocer al niño, de conocer cuál es su problemática, cuál es su situación social, también es una fuente de alimento para nosotros, para poder saber cómo llevar ese mensaje evangélico de manera muy particular a mi grupo y a cada uno de los miembros de mi grupo, ¿verdad? El noveno es la experiencia propia y personal de cada catequista compartida con la comunidad de catequistas. Bueno, ya mencioné, pero aquí te vuelvo a comentar de una manera un poquito más detallada, de que todas las cosas que tú tengas en tu interior, en cuanto a testimonio, en cuanto a conocimientos, en cuanto a vivencia, cosas que te hayan pasado a ti. A veces yo en mi sesión de catequesis le hablo a los niños acerca de las cosas que me pasaron durante la semana, de las experiencias que tuve, de mis situaciones personales, de cómo encontré precisamente ese amor hacia Dios, cómo encontré esa fuerza hacia Dios y cómo me ha servido precisamente en mi proceso de evangelización. Entonces es importante que también lo podamos incluir como parte fundamental también, siempre que no esté desapegado al magisterio de la iglesia, siempre que no esté contrario a la fe, lo tenemos también que participar. Y como punto 10 tenemos los tiempos litúrgicos y las actividades institucionales. Esto es, por ejemplo, lo que es el tiempo de Adviento, de Navidad, Cuaresma, Semana Santa, tiempo pascual o tiempo ordinario. Son tiempos importantes que también los tengo que considerar. ¿Por qué? Los tengo que considerar porque los tengo que tener dentro del plan de mis sesiones de catequesis, ¿verdad? Porque son los tiempos fuertes de la iglesia y no puedo, por ejemplo, estar hablando acerca de Navidad y dar un tema que, porque lo que pasa es que mi librito, como que ese tema que corresponde a esta fecha lo pusieron mal y resulta que es acerca de la pasión. Pues no, tengo que apegarme al tiempo litúrgico y también son fuentes de la catequesis. Y como último punto, para ya terminar nuestro tema, pues son los diferentes libros de texto y manuales de catequesis para niños. De esta manera que aquí estamos presentándote, por ejemplo, estos son los que estoy llevando yo actualmente, bueno, no todos lógicamente, de aquí estoy llevando uno, mejor dicho, bueno, aquí no, sino el año pasado, ahorita ya recuerdo porque estamos manejando también unos complementos para lo que es perseverancia o secundaria, pero aquí hay algunos otros ejemplos y constantemente las diócesis, ¿verdad? Lo que son las diócesis pueden ir escogiendo cuáles son los libros de catecismo convenientes para desarrollar en las sesiones de cada comunidad. Eso ya depende, como hemos dicho, por los lineamientos, ¿verdad? De lo que son los grupos de catequesis de tu parroquia, o si está bien organizado, pues también a nivel diócesis te deben de indicar cuáles son los documentos o los libros, o si por ejemplo no hay esa organización, pues bueno, pregúntale a tu párroco, a tu coordinador, debe de saber qué libros se recomiendan en esa comunidad para poderlos agarrar de base. Pero acuérdate que aunque este libro va a ser muy importante, porque en base a eso va a desarrollar los temas, perdón, ya sabes que detrás hay muchas más cosas. Ya sabes que detrás hay una gran cantidad de libros y auxiliares y fuentes, que acabamos de ver, que sería el término más correcto, que te van a servir para poder incrementar y mejorar tu catequesis. Bueno, con esto vamos a dar por terminado este módulo número 5. Espero que te haya sido útil. Te invitamos a que lo veas en el portal de youtube.com/supercatólico. Te he dicho también que ahora lo estoy subiendo en otro portal que tengo de Mr. Teacher Gabriel. Y desde luego aquí en mi muro lo vamos a ir compartiendo. Me gustaría mucho que lo compartas y que sepas que nos faltan 5 módulos más, donde vamos a ver acerca de cómo se hace una sesión de catequesis, cómo podemos desarrollar material didáctico, cómo podemos desarrollar las diferentes actividades en mi sesión, cómo manejar los diferentes temas, en fin, muchos temas que nos faltan todavía, que son 5 módulos más, y esperemos que no te despegues de este curso y que tomes los 10 módulos que Dios mediante quedarán aquí registrados. Que el Señor te bendiga y ánimo. Por favor, comparte hacia los demás y seguimos adelante. Sé un catequista cada día con más fuerza y más ejemplar para la gloria de Dios, simple y sencillamente. Hasta luego, que la pases bien.